Yo te quiero felicitar esta noche porque estás aquí, porque a pesar de la lluvia, a pesar de los caminos como se ponen un poco feos, tú decidiste en tu corazón estar en la casa de Dios. Me gozo que hay casa llena a pesar del clima, a pesar de que las noticias dijeron que iba a caer un chubascón, ¿verdad? Y lo estamos esperando. Gloria a Dios que no ha llegado, que se ha desviado, y declaramos en el nombre de Jesús que se sigue desviando, ¿no? Porque de repente mi casa se inunda. Haz de cuenta que entra el diluvio y ahí terminan mis cosas nadando, pero confiamos en Dios que Él va a desviar esta tormenta, y si llueve, que va a servir, amén, que va a ser una lluvia de bendición a nuestras vidas, a nuestra tierra, porque todo proviene de Dios, amén. Y pues el clima es parte de la maravilla de Dios, de la misericordia de Dios, amén, porque sin lluvia pues estaríamos bien resecos. Así que gloria a Dios por la lluvia y gloria a Dios por tu vida, que hoy propusiste en tu corazón el estar aquí, el venir a buscar de Dios, amén. Así que vamos a orar rápidamente. Hoy te prometo que no me voy a tardar, que nos vamos a ir temprano a casa, amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Padre. Gracias, Señor, que sea tu palabra, Padre, a través de tu palabra podamos ser transformados, que tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón, Padre, y traiga un cambio a nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, aleluya. Pues la palabra de hoy le puse el reposo de Dios, pero no me quiero olvidar, antes de darte un anuncio que ya dieron, pero quiero enfatizar sobre la conferencia, hablar del reposo de Dios. ¿Cuántos saben que en Dios hay un reposo? Amén. Hay un descanso, amén. El reposo de Dios es un descanso. El reposo de Dios es algo hermoso que cada uno de nosotros podemos vivir, y que cada uno de nosotros podemos experimentar en su palabra, en la promesa que Dios nos ha dado, amén. Tenemos un reposo sabiendo que Dios es el Dios de nuestra salvación en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Y yo te quiero invitar a que me acompañes en Hebreos 3:7. Por eso el Espíritu Santo dice, gracias hermano, póngase de pie. Dice, por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí y rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en el lugar de mi descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios y a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Amén. Amén. Pues a Dios obrar en nuestras vidas de una manera tan poderosa. Hoy meditaba yo en esta palabra. Podemos ver obrar a Dios en nuestras vidas de una manera increíble. Podemos ver obrar a Dios con milagros extraordinarios. Yo no sé qué Dios ha hecho en tu vida, pero yo estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en tu vida, en la de tu vecino, en cada persona que está aquí. Hay un testimonio del cual tú has sido testigo y has visto cómo Dios ha movido su mano de misericordia y ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Amén. Podemos ver cómo Dios nos ha sacado nos ha sanado de enfermedades. No sé tú, yo he experimentado el estar al borde de la muerte y puedo testificar que Jesús ahí metió su mano de sanidad
y me sanó un día. Puedo testificar muchas cosas, como sé que tú tienes un testimonio del poder de Dios. Amén. Vemos cómo Dios ha hecho grandes maravillas en nuestra vida cada día. Amén. Y vemos cómo el pueblo de Israel, dice su palabra aquí, que ellos vieron grandes milagros, grandes prodigios, vieron cómo Dios mismo los libró del ángel de la muerte, cómo Él hizo un plan para sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud, cómo abrió el mar en dos, cómo les proveyó de comer, de vestir, de beber, cómo su presencia los acompañaba de noche y de día. Y podemos ver también a un pueblo rebelde que nada más Moisés se subía al monte y se descuidaba un poquito y el pueblo volvía a entrar en la incredulidad del corazón. Amén. Y hoy te quiero hablar que la incredulidad del corazón, amén, nos quita de entrar del reposo de Dios. Amén. Amén. Podemos ver todas estas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que aún podemos testificarlo y estamos muy contentos, muy felices. Nos dura el testimonio a lo mejor unos días, unos meses, pero después nos descuidamos, nos alejamos y volvemos cuando viene la siguiente prueba, empezamos otra vez a volvernos locos y se nos olvida que Dios es un Dios de milagros y es un Dios de maravillas. Amén. Amén, y entonces no podemos entrar en el reposo de Dios. El reposo de Dios es un descanso, hermano. El reposo de Dios es paz. El reposo de Dios es que cuando estás pasando por la prueba, cuando estás pasando por una situación muy difícil, tú puedes descansar. Cuando vienen tantos problemas a tu vida y tú puedes decir, tengo paz, ese es el reposo de Dios. Y ese reposo es el que Dios le da a sus hijos. Amén. Amén. Pero hay algo que no nos deja entrar en ese reposo. Hay algo que no nos deja entrar en ese descanso. Y te puedo testificar porque me ha pasado que puedo ver su mano milagrosa de Dios, incluso como te decía, en un hospital a punto de morir, y se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a la incredulidad de corazón. Amén. Y hoy te quiero hablar de ese reposo, de cómo no perder ese reposo. Amén. Te quiero hablar de cómo el reposo de Dios está para los hijos de Dios. El reposo de Dios está para aquellos que hacen su voluntad, que buscan su voluntad, pero que creen en su promesa. Amén. Amén. Entonces aquí la Biblia nos habla de cómo los israelitas endurecieron su corazón, que aún al ver todos estos milagros, nada más se descuidaba un poquito y seguían en el pecado de la idolatría, seguían renegando en contra del siervo de Dios, y aunque ellos miraban el maná del cielo, su corazón estaba endurecido porque había incredulidad en su corazón. Esto quiere decir que la incredulidad endurece nuestro corazón, y la incredulidad es un pecado. Amén. Un pecado, y sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Y ser incrédulos nos hace no descansar del gozo de Dios, nos hace no descansar del reposo de Dios. Y muchas veces podemos ver obrar a Dios cada vez, cada tiempo, de tiempo en tiempo viene una prueba, viene otra prueba y lo vemos obrar. Viene otra prueba y Él tan misericordioso, volvemos a verlo obrar en nuestras vidas, pero volvemos a perder la cabeza. ¿Sabes que hay personas que se han suicidado porque hay tanto problema en su cabeza y en su corazón y no pueden encontrar el reposo que Dios te da a ti y me da a mí? No pueden encontrar ese descanso. Hay personas, incluso nosotros mismos podemos perdernos de ese reposo, incluso estando aquí, siendo creyentes de Dios, porque hay incredulidad en nuestro corazón. Entonces hay un descanso para los hijos de Dios. Amén. Pero Él quiere que nosotros preparemos nuestro corazón, porque el corazón se endurece a causa de la incredulidad, a causa del pecado. Amén. Nuestro corazón se endurece a causa del pecado, y es por eso que nosotros no podemos entrar en el reposo de Dios.
Dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La paga del pecado es muerte, pero en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay libertad, en Cristo hay salvación, en Cristo somos más que vencedores. Y decían que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces tenemos una esperanza y un reposo a causa de Jesucristo en nuestras vidas. Él es el que nos da reposo y nos da descanso en nuestras vidas. Amén. En esta historia del pueblo de Israel hay un contraste. No sé si tú has escuchado la historia de Daniel. Estoy leyendo la historia de Daniel. Nunca le había puesto tanta atención, mucha atención. Y estos días he estado meditando en la historia de Daniel. Y hay un contraste entre estas dos historias. Mientras el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios lo libera, ellos eran libres, iban caminando hacia una tierra prometida, iban caminando hacia una tierra donde fluía leche y miel, donde estaba el reposo, donde iban a reposar. Ellos iban bajo una promesa, ellos caminaban bajo la palabra que Dios les había dado, con una tierra prometida que se les había dado. Sin embargo, aún que se les había dado la palabra, que habían visto todo eso, siguió la incredulidad de corazón. Siguió esa incredulidad, ¿no? Y vemos una diferencia en Daniel. No sé si tú has escuchado la historia de Daniel. En Daniel dice, te invito a leerla en tu casa. En Daniel dice que Daniel y sus amigos eran 3 amigos. Dice que Daniel y sus amigos eran exiliados. Los habían tomado y los habían llevado a Babilonia, a un lugar donde había ídolos, donde estaba la maldad, todo lo que era, donde gobernaba un rey que no creía en Dios, que hacía todo lo contrario, de un pueblo malvado, muy malvado. Entonces hay un contraste entre estas dos historias. Mientras el pueblo de Israel estaba siendo libertado, Daniel estaba siendo cautivo, vivía en cautiverio, y lo llevaron a Babilonia, a él y a sus amigos. Pero hay algo que dice en la palabra que fue lo que me llamó la atención, que dice en Daniel 1:8. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Amén. Entonces podemos ver cómo mientras él estuvo en cautiverio, mientras él estuvo exiliado, él vivía en libertad de corazón. Y mientras el pueblo de Israel estaba siendo libre, había un cautiverio en su corazón. ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo nos propongamos, no solamente deseemos, nos propongamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Nos propongamos a creer en Dios, nos propongamos a caminar en Dios. Amén. Entonces, esta diferencia, si tú lees la historia, dice que Daniel estaba en cautiverio y duró toda su vida en cautiverio. Estaba platicando, porque no he terminado de leerlo, pero estaba platicando con un joven que me decía que Daniel estuvo en cautiverio, exiliado casi hasta viejo, casi toda la vida. No te sé decir más cómo terminó, porque para allá voy, todavía no termino, pero lo que he leído, él estuvo en cautiverio, pero él propuso en su corazón no contaminarse. Si tú sigues leyendo la historia de Daniel, dice que un día en Daniel 3:14 dice que un día el rey les dijo a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, les dijo que tenían que inclinarse ante la estatua. Y si no se inclinaban, estos los iban a echar hacia el horno de fuego. Y no solamente los iban a echar, sino que iban a subir 7 veces más al horno del fuego. Amén. Y podemos ver cómo dice la palabra que ellos dijeron así, porque propusieron en su corazón el no contaminarse. Dice la palabra, dice que habló Nabucodonosor y les dijo:
¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y dice en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Amén. Aunque estos hombres estaban viviendo exiliados, ellos eran más libres y encontraron un reposo que el pueblo de Israel no pudo haber encontrado. Mientras el pueblo de Israel era libre, estaba caminando hacia la tierra prometida, había pecado en su corazón, había incredulidad en su corazón, y por eso muchos, parte de ellos, incluso Moisés, miró la tierra prometida de lejos. No entraron a ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque había incredulidad en su corazón. Esto quiere decir que nosotros no podemos entrar en el reposo de Dios porque tenemos incredulidad en nuestro corazón. Y Dios hoy nos invita a que nos propongamos en el corazón. Proponerse no solamente es desear, proponerse es trabajar, caminar. Trabajar por eso, caminar por eso, que tus convicciones sean más fuertes de todo lo que pueda estar sucediendo. Y dice la palabra que cuando estos hombres entraron al horno de fuego, los echaron, incluso los que los aventaron murieron ahí instantáneamente. Y dice la palabra que los hombres se paseaban, pero sabes que no estaban solos. Dentro había alguien más. Estaba el ángel de Jehová ahí, estaba el mismo Dios, el mismo precioso Dios, su misma presencia, librándolos del horno de fuego. Y ellos, aunque estaban dentro de un horno, reposaron en la presencia de Dios. Ellos, aunque estaban en cautiverio, exiliados, reposaron en la presencia de Dios, cosa que el pueblo de Israel constantemente estuvo dando vueltas por 40 años, como muchos de nosotros a veces nos sucede, que seguimos dando vueltas en el mismo cautiverio, seguimos dando vueltas en la misma incredulidad, aunque vemos los milagros de Dios en nuestra vida. Amén. Así que, ¿por qué no le dices a la persona que está a tu lado? Dile: ¿cómo entro en el reposo de Dios? Dile: no te me duermas. Dile: no te me duermas. ¿Cómo entramos en el reposo de Dios? En el reposo de Dios entramos por fe, hermano. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es la confianza firme en algo que tú no puedes ver. La fe es algo verdadero, es un puente entre lo visible y lo invisible, en lo terrenal y lo divino. Por fe es que entramos en el reposo de Dios. Y la fe, ¿por qué viene? Viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Amén, aleluya. Y no solamente oírla, hermano, recibirla por fe. Amén. En cualquier temporada que estemos viviendo. Amén. La palabra de Dios, que es fiel, que es verdadera, que opera en nuestros corazones si hay incredulidad. Amén. Amén. Que nos limpia y nos fortalece. Por fe es como nosotros nos encontramos en el reposo de Dios. Hermano, si tú sientes que te está volviendo el problema loco, si tú sientes que la tentación te está tumbando, hoy el Señor te quiere decir que tú puedes entrar en un reposo, que tú puedes entrar en un descanso, amén, hermano. Y entrar en el reposo de Dios y en el descanso de Dios no quiere decir que no estás haciendo nada. Quiere decir que Dios lo está haciendo todo, y que tú estás descansando en su promesa, que tú estás descansando en su palabra, en un Dios que no tiene sombra de variación. Nosotros somos cambiantes y variantes. Un día decimos una cosa, otros días decimos otra, pero Dios nunca cambia y su palabra nunca cambia. Y lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Pero ¿sabes qué? Es necesario que caminemos en esa fe y que reposemos en Dios, que reposemos en el que nos da la fuerza, que reposemos en el que nos da la fortaleza. Qué triste, hermano, qué triste que podamos ver cómo el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Dios, estando libres,
estaban atados a causa del pecado, a causa de la dureza de su corazón. Qué triste. Mientras Daniel y sus amigos pasaron primero de ser exiliados, después hubo una visión que los amenazaron que si no revelaban esa visión los iban a matar. Y después, si lees más adelante, Daniel en el foso de los leones, y si lees más adelante cómo Daniel y sus amigos fueron librados, pero ellos descansaban en el reposo de Dios, mientras que el pueblo de Israel daba vueltas desesperado. Y la palabra dice que Daniel ahí se quedó exiliado. O sea, ahí dice que estaba. Imagínate tú, quiero que tú te remontes esos tiempos, porque a lo mejor decirlo parece como cualquier cosa, pero vete tú a ese tiempo. Imagínate un horno de fuego, que tú adoras a Dios, que te obliguen, que haya causa de muerte si tú no te inclinas a otros ídolos. Imagínate estar en un lugar donde si tú no te postras a adorarle a un ídolo vas a morir. Y cómo Daniel y sus amigos, ellos había una convicción, y sabes que esa convicción era una convicción libertadora, porque tus convicciones te libran. Cuando tú dispones en tu corazón a obedecer a Dios y a confiar en Él, no importa el panorama que tú estés viviendo. Amén. Cuando tú pones esa convicción por obra, entonces tú recibes el reposo de Dios y puedes descansar en cualquier momento. Cuando hay tentación, cuando hay escasez, hay enfermedad, decíamos que aunque venga la enfermedad, mientras viva yo te alabaré. Y muchas veces viene la enfermedad y perdemos la cabeza y hasta listamos el funeral y hasta empezamos a hacer planes. Sí, hermano, de algo debemos estar seguros, que un día vamos a morir, porque no somos seres eternos, pero en Cristo hay vida eterna, y en Cristo hay vida y vida en abundancia. Y Dios no quiere que experimentes solamente la vida eterna cuando llegues al cielo. Dios quiere que experimentes la libertad en Cristo, aquí en la tierra de los vivientes. Amén, porque dice su palabra que en la tierra de los vivientes veremos sus maravillas, y el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Amén. Y muchas veces nosotros lo encasillamos y lo encajonamos porque hay incredulidad y dureza de corazón. Amén. Entonces, para poder entrar en el reposo de Dios, tenemos que tener fe y tenemos que caminar con convicción. Amén. Que pase lo que pase, nuestra convicción no va a ser movida. Que pase lo que pase, yo voy a seguir creyendo. Amén. Amén. Quizás tú te sientes en un horno de fuego. Quizás tú sientes que hasta le están subiendo al horno. Quizás el enemigo ha preparado un horno para ti, porque ¿sabes qué? Hay escenarios que el enemigo prepara para que tú te sientas, a que te empuja a ir al horno de fuego. ¿Y por qué Dios permitió que ellos fueran al horno de fuego? ¿Y por qué Dios permitió que ellos fueran exiliados? Para que el poder de Dios se manifestara en sus vidas. Y tal vez tú ahorita te sientes en ese horno de fuego, pero sabes que el horno de fuego no está diseñado para matarte. Estos hombres, cuando estaban en el horno de fuego, dice que cuando salieron ni siquiera olían a quemado. ¿Tú sabes lo precioso que es esto? Ni los cabellos fueron quemados, ni siquiera había olor en ellos a quemado. Aleluya. ¿Te imaginas? O sea, puedes ver esto. Quizás tú te sientas que estás en el horno de fuego. Quizás la tentación está atacando a tu vida. Quizás el problema está atacando a tu vida y te sientes que no puedes más. El horno, hermano, fue para prepararte, no para quemarte. No para quemarte. En el horno tú puedes encontrar reposo, tú puedes encontrar descanso, tú puedes danzar y cantar en el desierto. Aun cuando te sientas que estás en el horno de fuego, tú puedes descansar. Es bien fácil cantar esa alabanza. Yo danzo en el desierto, pero nuestra boca, ¿qué está declarando? Nuestras acciones, ¿qué están declarando? Estoy llorando. Se vale llorar en la presencia de Dios. Se vale cansarse, pero ¿sabes qué? Por la mañana yo veo la misericordia de Dios. Por la mañana yo puedo tomar ánimo. Por la mañana yo puedo decir: el Dios que renueva su misericordia
los que esperan en Jehová. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, hermano. Ese es el reposo de Dios. Así que si tú te sientes que estás en un horno de fuego, no te preocupes, tú ahí puedes encontrar reposo. Qué triste que digamos que somos libres y que vivamos atados. Qué triste que podamos tener ver las maravillas de Dios que hizo en el pasado y nos olvidemos que nuestro futuro Él seguirá haciendo maravillas. Amén. Nuestro trabajo es descansar en el reposo de Dios, en esa fe, amén, de lo que nosotros no podemos ver. Amén. Por esa fe, muchos alcanzaron grandes cosas. Por la fe en Dios. La fe que mueve montañas. Cantábamos que esa montaña se moverá. Si tú crees, esa montaña se moverá. Amén. Tú crees en los tiempos de Dios que son perfectos, esa montaña se va a mover. Pero tenemos que creer. ¿Sabes que muchos han muerto en el intento? Muchos han muerto en el intento. ¿Por qué? Porque no se han aferrado a la fe. Porque hay situaciones que no son para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Para testificar del poder de Dios. Entonces tú quizás te sientes que estás como que te quemas y como que ¡ay! Le están subiendo 7. Gózate, mi hermano. Gózate. ¿Sabes que cuando estos hombres entraron al horno de fuego y salieron y el rey presenció cómo el ángel, en la misma presencia de Dios, estaba ahí dentro con ellos? Cuando él miró, hubo algo en su corazón. Hubo algo en el corazón del rey Nabucodonosor. Y reconoció que era un Dios vivo. Un Dios no como sus dioses. Él sí era un Dios vivo. Y pudieron ver. Todo ese pueblo pudo ver. Incluso mandó a hacer un edicto para que el que hablara mal de la presencia de Dios los mataran. Fíjate lo que una persona que descansa en el gozo de Dios, en el reposo de Dios y lo refleja, es el testimonio para las demás personas. Cómo el rey que tenía tanta maldad en su corazón, él testificó cómo la presencia de Dios estaba ahí. Y hubo un cambio en su corazón, aunque después se volviera loco, ¿verdad? Pero en ese momento hubo un cambio en su corazón, hubo algo, porque cuando tú caminas, hermano, tú puedes ver personas que les están pasando situaciones, y si no, quiero que te arrimes a alguna persona de fe, que tú le digas, hermana, usted no tiene problemas, hermano, usted no tiene problemas, cuénteme. Yo te aseguro que muchas personas que tú ves con ese descanso, que tú ves con una sonrisa, están pasando problemas. Amén, ¿Sabes aleluya. por qué? Porque la sonrisa no es falta de problemas. La sonrisa es que hay confianza en Dios. Amén, 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 Y tú aleluya. puedes acercarte a estas Señor. personas y tú puedes ver cómo puedes aprender de que a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, y puedes ver cómo hay personas que están padeciendo aún cosas mayores, y no por descalificar lo que nosotros estamos pasando, sino porque hay situaciones aún mayores, pero Dios no nos da un peso que nosotros no podamos soportar. Si tú estás cargando un peso mayor, es que la gloria mayor que va a venir sobre tu casa, sobre tu vida, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Y Dios te ha capacitado para que tú lleves esa carga, que tú no la llevas solo. Pero es importante caminar en la fe en Jesucristo, en la fe de que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y quitar ese pecado de la incredulidad en nuestras vidas. ¿Sabes que también la falta de reposo es a causa de la desobediencia? Amén, amén. A causa del pecado. Yo no sé cómo te sentías tú antes, cuando andabas haciendo cosas malas, cuando herías tal vez a tu esposo, a tu esposa, cuando tal vez andabas haciendo un cochinero por allá y tú no descansas. Cuando tú sabes que hay algo malo, y sabes por qué, no es porque Dios está ahí culpándote, condenándote. ¿Sabes por qué? Porque hay un acusador. Y dice la palabra
palabra que la pecado es muerte, y no solamente física, es una muerte espiritual. Y cuando hay muerte espiritual en nuestras vidas, no hay descanso. Por eso mucha gente vivimos en un tiempo con ansiedad, con miedo a morir. Hermano, yo tenía un miedo a morir. O sea, la ansiedad que yo padecía era una ansiedad tan grande a morir, cuando ya estaba muerta en mis delitos y pecados. Pero vino Cristo y me dio vida en abundancia, la misma vida que Jesús depositó en ti. Pero cuando uno está en desobediencia, cuando uno peca, ese peso cae sobre de nosotros, y Dios no quiere que lleves ese peso. Dios quiere que camines en su voluntad. Dios quiere que te rindas a Él, que muchas veces ha predicado nuestro pastor, que lleves esa debilidad, esa cosa que te está consumiendo a los pies de Cristo. Y como estos siervos de Dios que propusieron en su corazón, ¿tú crees que ellos no quisieron un día rendirse? ¿Tú crees que ellos no quisieron, sabes que me voy a postrar aunque sea tantito porque me van a dar cuello? ¿Tú crees? Eran personas de carne y hueso. Jesús padeció lo mismo que yo. Jesús mismo vivió en carne, él encarnado, Él vivió en carne lo que es ser tentado, Él vivió en carne el sufrimiento, Él padeció las enfermedades, Él fue lacerado, rechazado, escupido. Todo lo que tú puedas conocer, entender y saber, todo el pecado cayó sobre de Él. Por eso Él te entiende. Por eso Él te entiende, Él sabe por qué Él padeció. Y si hay algo en tu corazón que tú no estás pudiendo dejar de hacer, que te separa de Dios, que te separa de tu familia, que te separa de tus padres, porque el pecado trae separación, el pecado trae desunión, el pecado trae contienda, división. Y si tú no puedes seguir caminando con ese peso, hay un Jesús. Amén. Hay un Jesús que lleva todas tus cargas, y que cada que tú te sientas que te caigas, tú puedes tomarte de su mano y Él te levanta. Pero es necesario proponértelo en tu corazón. Amén. Dale un aplauso a ese Jesús precioso. Amén. Ese Jesús hermoso. Amén. Ese Jesús bello, bonito, maravilloso, que lleva y nos entiende. Pero ¿sabes qué? A veces tenemos muchos pretextos. El pueblo de Israel tenía un montón de pretextos. Y le decía a Moisés, oh, de verdad que neta, iba a decir neta, que muy rebelde, pueblo de dura cerviz, que viendo no veían, amén, que viendo no veían las maravillas de Dios, endurecido. Y podemos ver cómo Moisés les decía, les hablaba, y pues seguían dando vueltas y vueltas y vueltas. Y a veces, ¿sabes por qué? Porque ellos tenían muchos pretextos y decían, mejor me hubiera quedado como estaba, mejor allá nos hubiéramos quedado. Ya se habían acostumbrado a esa manera de vivir. Y a veces nos acostumbramos a estar en esa turbulencia de falta de descanso. A veces nos acostumbramos, hermano, a caminar así, a desesperarnos. Pero sabes que hay un Dios que da reposo y hay un Dios que da descanso. Amén. Entonces, a causa de eso hubo un cambio en Nabucodonosor. A causa de que las personas que están alrededor tuyo vean que tú estás fortalecido en Dios. La perspectiva de cómo miran a Dios, y su corazón puede ser transformado. De la manera que tú respondes al horno de fuego, es como tus hijos, con tu familia van a ver la gloria de Dios en tu vida, y no solo en tu vida, en tus generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones. Amén. Dice en Hebreos 4:1, dice: por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que algunos de ustedes no pudieran recibir de Dios ese descanso,
porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Amén. Él ha prometido cosas hermosas para nuestra vida. ¿Y sabes qué? Ha dicho que sí, en este mundo vamos a tener muchas aflicciones. Incluso Él padeció esa aflicción para que su salvación llegara a nuestras vidas. Y sí, vamos a padecer, pero como dijeron estos hombres que entraron al horno de fuego, dijeron: y si Dios no nos librase, ni así serviremos a otros dioses, ni así. Si el problema nos sepulta, hermanos, pues nos vamos a la eternidad con Cristo. Amén, amén, Señor. Amén. Si la situación quiere matarnos, pues vivimos en Cristo. Amén. Amén. Y dice la palabra que los discípulos tenían contentamiento, que sabían padecer. Por ejemplo, Pablo y Silas, que estaban en la cárcel. Aleluya. Ellos tenían contentamiento en la cárcel. Ellos tenían contentamiento cuando estaban con el cepo en los pies, estaban amarrados en lo más profundo del calabozo, y por hacer la voluntad de Dios. Imagínate eso, hermano. Por hacer la voluntad de Dios ellos estaban encarcelados y ellos tenían contentamiento en Dios, aún en esa aflicción, aún estando presos. Amén. Amén. Es muy importante no olvidar el gozo de nuestra salvación. Aleluya. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Jesús fue tentado como nosotros. Jesús tuvo la oportunidad de dudar y no dudó. Jesús fue santo, fue inocente, sin mancha. Jesús es nuestro gran jefe, hermano. Jesús es el sacerdote que intercede por nosotros. Jesús es el que ha subido al cielo y por Él somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Amén. Jesús intercede a Dios a favor de nosotros, hermanos. Entonces, el reposo de Dios, yo le pido si me ayudan en la alabanza. Entonces, el reposo de Dios estará ahí para sus hijos. Amén. En todo tiempo, no solo por ratos. El reposo de Dios nos invita a caminar de su mano. El reposo de Dios nos invita a estar gozosos cuando las cosas andan bien, pero también cuando las cosas andan mal. El gozo de Dios nos invita a estar en paz cuando las cosas andan peor. Y tú tienes que entender que hay un Dios que puede liberarte, que hay un Dios que te guarda, que hay un Dios que te protege. Dice su palabra que el que te guarda nunca duerme. Amén. El que te guarda nunca duerme. Él está ahí. Él está ahí. Y Él quiere que reposes. Él quiere que descanses. Es muy triste. Es muy triste el ver a personas en tu casa. Yo no sé si te pasa. Es muy triste ver a los niños. Sabes que en la mañana te puedo compartir esta palabra con fe, con gozo, porque me tocó vivirla. Esta mañana viví una situación muy difícil en mi casa. Muy difícil. Tú vives por fe. Amén. Y aún si en mi casa no quieren alinearse, yo tengo el descanso de Dios. Amén, amén. Porque Hombre Jesús. tú y yo hemos decidido en nuestro corazón. Muchas veces le echamos la culpa a nuestros hijos y decimos: estamos solas porque el hijo no quiere levantarse, estamos solas porque el esposo no quiere orar conmigo, y nos vamos quedando sin descanso junto con ellos. ¿Sabes qué, hermano? Tu salvación es independiente. Tú tienes una promesa de salvación. Tú tienes una promesa, pero a veces dependemos de que el otro crea. Y nuestra dependencia no es en el ser humano. Yo sé lo que Dios va a hacer con mis hijos, pero también sé que va a haber un proceso y que quizás les va a tocar que les quiebre una patita. Ay, Pero Dios. ¿sabes qué? Amén, amén. ¿Sabes que yo descanso en que Dios tiene el control? Que Dios tiene el control. ¿Sabes por qué, hermano? Por cuando no entendemos por las buenas, entonces viene Dios que corrige. Porque
Amén. Si tuviéramos un padre malo, Él no nos corrigiera, porque Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y va a haber ocasiones donde vamos a tener que ser fortalecidos. ¿Para qué? Para que Dios entre y meta su mano. Tú puedes, decía el pastor la semana pasada, tú puedes entrar quebrantado por el enemigo, que Dios permita quebrantarte, pero puedes entrar con un corazón proponiéndote y evitarte todo eso, porque la mano de Dios muchas veces va a traer corrección. La mano de Dios muchas veces va a corregir y va a doler, hermano, y te va a doler que tu familia sea corregido por Dios, porque si tú te has sentido corregido por Dios, es algo duro, pero ¿sabes qué? De ahí sale virtud, de ahí sale vida eterna, de ahí sale esperanza. Y Dios te dice hoy que reposes en lo que Él está haciendo con tu familia, que reposes con lo que Él está haciendo en tu casa, que a pesar de lo que estés mirando con tus ojos, tú puedas decir: Dios está conmigo. Amén. Y me va a librar del horno de fuego. Y si Él está conmigo, hermano, el mundo podrá pasar, acabarse, pero su palabra nunca pasará. Su palabra es firme y verdadera, y yo no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Y mi trabajo y tu trabajo es descansar en el reposo de Dios. ¿Sabes por qué a veces no podemos servir en libertad? Porque muchas veces servimos cargados, frustrados, y no nos damos cuenta en el servir lo que es la gloria de Dios manifestándose en la casa de Dios, porque venimos cargando con credulidad de corazón. Dios quiere servidores que descansen en Dios. Hay situaciones que pasan allá afuera, y si no, pregunta al hermano Raúl cómo hubo una situación el domingo y a los hermanos de seguridad donde el enemigo se quiere levantar. Y sabes que aquellos que vienen en descanso y en reposo pueden ser fuertes a las maquinaciones del enemigo. Aquellos que vienen descansados, reposando en Jesús, son fortalecidos ante lo que se quiera levantar. Aquellos que vienen a la casa de Dios a servir a Dios, porque incluso, hermanos, esto no es para nuevos ni para viejos, esto es para hijos de Dios, líderes, servidores, predicadores, todos a veces perdemos el rumbo y entonces viene la incredulidad de nuestro corazón. Así es, así es. Pero ¿sabes qué? Dios hoy nos dice que hay un reposo, y que para que tú sirvas en libertad y des testimonio del poder de Dios, tienes que reposar en Él, llevar todas las cargas. Dice que su carga es ligera, su yugo es fácil. Y si a ti se te hace pesado venir a servir los domingos, los jueves, es porque no estás reposando en el gozo del Señor. ¡Aleluya! Si a ti se te hace difícil levantarte las mañanas y darle gracias a Dios un nuevo día, es porque no estás descansando en el reposo de Dios. ¿Sabes qué hice esta mañana, esta tarde, cuando el enemigo se levantó y llovió un montón de cosas ahí en mi casa? Me puse a interceder en el Espíritu, hermano. Aleluya. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. Con gemidos, dice que no los podemos entender, pero que Él nos ayuda en las situaciones adversas. En vez de dar vueltas y vueltas y vueltas, no voy a poder, tengo miedo, intercede en el Espíritu. Si tú ya no puedes, empieza a clamar, empieza a abrir tu boca de profeta. El Señor te ha dado el poder en tu boca. El Señor ya, Él ha vencido principados, potestades, y Él te ha dado el poder por medio de su nombre para levantarte. Así que yo te voy a invitar esta noche a que tú descanses en el reposo de Dios y que mandes callar esa tormenta como Jesús, esa tormenta mental que está pasando en tu mente y en tu corazón, que la mandes a callar, así como Jesús la mandó a callar. Él la mandó a callar. Los discípulos, aún estando Jesús en la barca, tenían miedo, ellos tuvieron miedo, y es normal que de repente
y no estamos solos. Dios está con nosotros. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie y empieces a clamar a Dios y decirle: Señor, calma esta tormenta. Calma esta tormenta. Yo quiero vivir en contentamiento. Yo quiero vivir en paz. Eso me lo da tu reposo. Eso me lo da tu descanso. Dile: Señor, si mi corazón se ha desviado, hoy te pido perdón. Arranca toda incredulidad de mi corazón. Vamos, clámale y dile: hoy quiero vivir en el descanso que solamente tú lo das, en el descanso que me trae paz. Porque puedo estar rodeada de leones, puedo estar rodeada de leones, pero no me pueden comer. Puedo estar en el horno de fuego, pero no me voy a quemar. Puedo estar en medio de la tormenta, pero yo no me voy a ahogar. Tú eres mi salvación, eres mi roca eterna, mi escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Yo no tengo miedo, comienza a declarar: yo no tengo temor a lo que hay por venir, porque yo ya sé el resultado, yo ya sé la promesa que tú me diste, y mi casa y yo serviremos al Señor, y los enemigos hoy se confunden, porque ven que hay un adorador y una adoradora que levanta sus manos y comienza a adorar la gloria de Dios. No adora su nombre, adora su gloria. Tú no necesitas de un canto de alabanza, tú necesitas un canto de tu corazón, de tu corazón. No vamos, clama, clama, clama. Dios,
Gracias Dios, Señor. Gracias Padre mío. Gracias, Señor, gracias, Sí.
su reposo. Tu amor descansa en su reposo. Señor, gracias. Respira el reposo de Dios. Vamos a terminar. Respira, respira el reposo de Dios. Respira el descanso de Dios. Padre, gracias. Respira el descanso de Dios. Porque tú eres fiel a tus promesas, Señor, en nombre de Jesús. Señor, yo declaro tu Espíritu Santo sobre él, Señor. No necesitamos absolutamente nada más que tu Santo Espíritu. Porque en tus brazos encuentro Que reposo. nos guía a toda verdad, a toda justicia. Porque no Que importa nos lo libra, que Señor, esté del lazo del pasando. cazador, Señor, de la peste de su En tus brazos de amor Padre, bendigo a mi encuentro hermano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro tu reino establecido. Porque en tus brazos de amor encuentro mi Que cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, Señor, porque reposo en ti, Padre. Hoy descanso en tus brazos porque tengo libre acceso hacia el trono de la gracia. Bendigo, Dios, establezco tu Al reino. trono de la gracia donde puedo encontrar mi oportuno socorro. Ahí no entro, oh, porque ya no hay más separación. Señor, te lo llevo. Tú estás conmigo, Sobre tú todo obra estás del enemigo, conmigo. que prometiste que nada lo Hacia el dañaría, trono de la gracia, yo te abrazo, mi Dios hermoso. Yo descanso en tus brazos de amor. Gracias, Señor, gracias. Hoy descanso en tu palabra, en el reposo de Dios, en el reposo de Dios. Hoy en tus brazos descanso, en tus brazos descanso. Oh, porque tú vas dejando huella cuando no camino, no voy solo, tú vas conmigo. Tú vas conmigo, nada me puede mover de tu presencia, nada me puede mover de tu amor, nada me puede mover de tu gracia. En ti encuentro gracia, en ti encuentro paz, en ti encuentro amor, y en ti puedo pasar por el valle de sombra de muerte, estar seguro, estar descansado. Oh Señor, tú eres mi lugar de descanso, tú eres mi socorro, Dios. Mira, son tus brazos, son los brazos de papá, son tus brazos de amor, son los brazos de papá. Gracias, Señor. Son los brazos de papá. Los brazos, son los brazos de papá. Son los brazos de papá. Vamos a terminar. Dale gracias a Dios por su presencia, porque esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Amén. Dale gracias, solo dale gracias y respira su presencia. Ya vamos a terminar. Dale gracias porque en Él podemos encontrar descanso, en Él podemos encontrar fortaleza, en Él podemos encontrar una paz que no la podemos entender, pero que la podemos vivir y la podemos respirar. Gracias, Señor, porque hoy podemos dormir en paz, porque dice tu palabra, que en paz nos acostaremos y en paz dormiremos, Sí, Señor. porque Él nos hace vivir confiados, vivir, porque ya no hay más temor, ya no hay más temor en nuestras vidas. Y cuando venga ese temor, porque somos carne, podemos decir: me fortalezco en mi debilidad. Tú te haces fuerte, tú te haces fuerte en mi debilidad.
Me basto de tu gracia porque tú te perfeccionas en mi debilidad. Y caminar en la gracia de Dios es ir confiadamente a su presencia y decirle: Señor, estoy pasando por esto, siento lo otro.